La idea de este podcast, bueno, primero que nada es no hacerlo académico, es una conversación mientras que estamos compartiendo comida y vino delicioso y eso es riquísimo y es una conversación sobre pues comida y etapa de vida o trayectoria de vida. Y entonces lo que yo les contaba en el correo es que hay como dos lecturas que a mí me inspiraron. Una de Nikran y Brock, que básicamente hacen una descripción de una terapia culinaria del duelo. Y entonces hablan de que en un asilo o en una casa para personas mayores hicieron como una terapia o un taller para enseñar a las personas que habían perdido a sus parejas a comer y a cocinar. Porque una de las cosas que encontraron es que cuando las personas perdían a su pareja, dejaban de comer o comían mal. Y entonces pues su forma de comer cambiaba, ¿no? Y a mí me conmovió muchísimo porque pensé en todo lo que cambia cuando alguien no está, ¿no? Y sobre todo porque cocinar para una persona puede parecer fácil, pero pues no es fácil, es re difícil cocinar para una persona. Entonces les enseñaba cómo hacer compras, cómo reciclar la cocina, la comida, cosas que cualquiera que hemos vivido solas, pues sabemos, ¿no? Sabemos que es un reto y sabemos que eventualmente aprendes a comer sola o aprendes a cambiar tu dieta. Y había otra que también me conmovió mucho de Lisa Held, que es una profesora de filosofía con la que de hecho intercambié algunos correos sobre su escrito, un artículo que hace sobre la pérdida de sus padres. Y entonces los padres dejan, bueno, pues el papá deja un huerto de frambuesas y la mamá deja mermelada de frambuesa en el congelador y digamos pasta para preparar pies, ¿no? La masa, pues, la masa lista. Y deja un montón, ¿no? O la mermelada la deja en conserva, hablando de conservas, no sé, pero deja, digamos, un buen de cosas preparadas y entonces ella lo sirve en el funeral. Y entonces decía, pues mi mamá sirvió su propia comida en su propio funeral, ¿no? Y bueno, hace un montón de reflexiones sobre la forma de que, o sea, como que ella al principio pensó que jamás iba a comer eso, porque sería como perder lo que había dejado su madre, pero después pues lo cambia de parecer, ¿no? Y justamente lo da en el funeral. Entonces, yo me quedé pensando en la manera en la que mi propia dieta ha cambiado, ¿no? Durante los últimos años. O sea, primero pues con un proceso de divorcio, pero después con un proceso de nido vacío, en donde de repente mi refrigerador cambió, ¿no? O sea, cambió así de ser un refrigerador súper a reventar de comida a ser un refrigerador de soltera, ¿no? O sea, tengo una pareja y cocinamos juntos y es muy divertido, pero en realidad pues mi refrigerador cambió, se convirtió realmente en el refrigerador de lo que yo le digo a mi novio que tiene, que es un refrigerador de soltero porque no tiene nada. Pero pues básicamente mi refrigerador cambió y mis gustos también, o sea, no mis gustos, pero mi dieta cambió muchísimo. Entonces, pues sí, o sea, hay un poco de nostalgia, pero también hay un montón de gozo, porque le platicaba a alguna de ustedes que pues ahora como lo que se me da la gana, básicamente. Entonces, pues empiezo a comer berenjena, y a mis hijas no les gustaba la berenjena, y entonces pues la berenjena medio salió de mi dieta. Recuerdo comer muchísimos burritos de tortilla de harina y huevo porque a mis hijas les encantaban, o sea, como que cosas que dejé porque no me gustaban, pero las comía simplemente porque las dejaban, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo hemos experimentado eso de comer sobras de los hijos que no se las comen, o mucha gente. Y entonces, pues eso, como que dije, mira, o sea, yo podría contar mi vida en mi comida, o sea, como que podría contar mi vida en mi dieta, lo que comía de niña, ¿no? O sea, o lo que comía de adolescente y cómo mi dieta fue cambiando a partir de que mi vida iba cambiando, ¿no? Y pues el gozo y la nostalgia, obviamente, de lo que comía con mis hijas, pero también el gozo de decir, ay, wow, o sea, como que puedo comerme una ensalada y no tengo que preparar más que una ensalada, ¿no? Porque eso se me antoja a mí, ¿no? Y entonces, pues eso, quería hablar con ustedes de eso y pues no sé quién quiera compartirnos su edad, o sea, si ustedes tuvieran, sí, claro, si les pregunto como, ¿qué edad tienen en clave comida? Pues, ¿qué dirían, no? O sea, en este momento, ¿en qué dieta están de su vida en lugar de en qué etapa están de su vida? Yo puedo ¿Sí? responder a eso un poco, porque justo estaba pensando últimamente que me he convertido en mis papás. En el sentido que yo me acuerdo cuando me fui a la universidad y mi hermano también, y regresábamos a la casa de nuestros papás, lo primero que hacíamos era abrir el placar, abrir el refri
y siempre estaba llenísimo de cosas, ¿no? Siempre tenían tantas cosas que nosotros no, porque estudiantes, y nos costaba mucho tener las aceitunas, los quesos, pero además ellos sí todavía estaban como acostumbrados a tener todo para la familia. Y me di cuenta el otro día, vino a mi casa un amigo soltero y empezó a abrir como los placares en mi cocina y dijo, ¿tienes tanta comida? Claro, es una familia, es para una familia, ¿no? De 4 personas. Pero lo dijo y dije, es cierto, yo ahora soy esa persona que tiene, ¿no? Que tiene todo eso. Siento que estoy en el punto máximo de tener todo eso. Y creo que me va a producir mucho duelo cuando se acabe ese momento. Pero una cosa más que me hizo pensar tu introducción, el tema del duelo, justo, es que ahora, ¿no? Como han salido varios recetarios, ¿no? En los últimos años que tienen que ver con comida y memoria, y por ejemplo, ¿no? Los recetarios de las madres buscadoras y eso, donde, como hacer las recetas, como visibilizar la cocina como parte de un proceso de duelo, muy bonito. También ese recetario de los campos de concentración, ¿no? Claro, de hecho, parte del taller, culinario, para que se me olvidó, es que les invitan a hacer las recetas que les gustaban a sus parejas, como una manera de honrarlos y como una manera también de procesar el duelo. O sea, como que no nada más evitar lo que el otro comía, sino también, pues, recordarlo así, ¿no? Recordarlo a través de lo que le gustaba comer. Que a lo mejor en México está como más instalado que en otras partes, ¿no? Por Día de los Muertos y como el papel de los alimentos. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos eso no se hace, básicamente. Tampoco en mi cultura, ¿eh? O sea, que uno tenga como la idea de voy a honrar la memoria de alguien cocinándole algo, no. Aunque sí que es verdad que en mi caso como hay una trayectoria migratoria digamos, en diferentes estados, porque mi trayectoria migratoria pues es diferentes momentos de vida, pero también diferentes momentos de libre comercio. Y eso es muy notorio. O sea, no es lo mismo ser migrante hoy que ser migrante en los 80s y los 90s, que no había nada en este país. O sea, que traficábamos absolutamente todo, incluyendo el aceite de oliva. El vino en México que se conseguía a principios de los 80 era Padre Quino y tenías que ir a lugares muy especializados para conseguir algún tipo de vino, no sé qué. O sea, había como todo un... Claro, ahora después de la entrada, después de Salinas, esto fue wow, ¿no? La llegada de los quesos, la llegada de los vinos, que podíamos comer de todo, el que podíamos acceder. Pero no hay esa noción de hoy voy a cocinar algo para honrar la memoria de alguien, no. O sea, en todo caso voy a cocinar a alguien para honrar mi cultura de origen. Y eso, en mi caso, hay una parte muy bonita de mi hija que busca, busca activamente eso. Ella ha decidido que es algo que le interesa mucho y que ella va a ser la receptora de esa cultura y le importa mucho y habla, o sea, quiere estar cuando yo estoy cocinando algo o hay cosas que yo le digo, no, eso háblale a tu abuela, ¿no? Entonces mi mamá la guía. Y ella está como muy proactivamente queriendo ser receptora de esa cultura, pero es una cosa más como de transmisión cultural y no de memoria. Pero la memoria ocurre, o sea, como que a mí, por ejemplo, yo no puedo hacer arroz blanco sin pensar en mi abuela, no puedo hacer porque me enseñó a hacer arroz blanco. Entonces no hay una sola vez que yo haya preparado arroz blanco que no se me viene a mi abuela. Entonces igual no lo haces conscientemente, pero viene. Claro, o sea, pero es eso que dice Diana, o sea, no es como en el caso de México que sí que, por ejemplo, en el Día de Muertos se hace la cocina lo que le gustaba al muerto. O el recetario de la memoria de las madres buscadoras hacen lo que le gustaba al desaparecido. O sea, no es eso, o sea, no es que yo diga, hoy voy a cocinar tal cosa en honor a mi padre. O sea, voy a cocinar tal cosa y me voy a acordar de él, ¿no? Porque le gustaba mucho, pero no lo voy a hacer. El objetivo no es honrar su memoria, ¿no? Entonces, yo sí pienso que son como dos enfoques distintos. Pues, incluso, ¿no? Como el ejemplo de tu hija que das, suena, o sea, es como una de esas cosas de conservar o conectarse con una identidad, ¿no? Y que pasa mucho en las como comunidades migrantes, que lo último que se pierde en realidad es lo alimentario, como el idioma se pierde dentro de una generación o dos, y muchas veces, pues, ¿no? Como las palabras incluso para ciertos platos son como lo último que se pierde. conserva.
Yo como migrante de segunda generación también, bueno, migrante ya no, sino el que migró fue mi padre. Desde que Abril nos compartió esta idea, empecé como a pensar cómo comía en mi infancia. Y me dio una gran sorpresa al darme cuenta que no tengo memoria, no me acuerdo. Hasta le pregunté a mi mamá así de, oye, ¿qué comíamos? Y ahora que tengo yo hijos y me toca a mí cocinar y con esta cosa de, bueno, pero además ofrece pues algo, un referente de gusto y un referente de salud y un referente de variedad, lo que me va saliendo es la cocina de mi abuela francesa, que es muy raro porque yo pasé los veranos con ella, no era mi referente cotidiano de alimentación y fue siempre el reclamo de mi madre, así de, ay, tú no comes chile, pero si tú eres mexicana, ¿no? Como había esa cosa en la familia y ahora pensándolo sí fue como muy raro y supongo que era el espacio de seguridad. Yo estaba pensando como, más que en la memoria explícita, en esa sensación que yo tenía al ir a la casa mi vida aquí era bastante más desestructurada, ¿no? ¿No? Crecí con una mamá sola, viajando, cambiando de casa constantemente, de país, pero la casa de la abuela tuvo la misma cajita en el mismo rincón de la misma mesa desde que yo tenía 4 años, que me acuerdo, hasta que tuve 30 y tantos y quitamos su casa porque murió. ¿Y en dónde vivía tu abuela? En Angers, en una región en el país de la Loire de Francia. Bueno, también era comida francesa. Era muy rica. La hubiera recordado. Sí. Pero es el referente de gusto que yo le estoy dando a mis hijos. Claro. Y creo que como de familia, de ahora sí vamos a comer juntos, es ese. Pensando en la memoria y de cómo no nada más hay una... No lo que comías, sino cómo comías, ¿no? O sea, como que todo el ritual de la comida y... Eso no se los he transmitido porque o era sea, muy con rígido. tu abuela, pues. No se ponían los codos en la mesa, los niños no hablaban, los niños no se podían parar, era sumamente estructurado todo, y esa parte, no, y tampoco la cuestión de los tiempos, ¿no? Porque había la entrada, el segundo, ¿no? Como lo que aquí le diríamos el guisado, y luego la ensalada, y luego el queso, y luego el postre. Yo todo eso no, todos los días me supera completamente, pero... Además, ¿por qué ensalada después del guisado? Ese orden. ¿Por qué antes? Bueno, porque te lubrica. El caso es que sí, el referente como es ese, bueno, finalmente. Claro, No, claro. así está perfecto. Claro, pues sí, las abuelas, ¿no? A mí no, mi abuela solamente eran licuados espesos que me tenía que tomar obligatoriamente, pero no. Bueno, y el arroz sí me enseñó. Mi mamá también se queja de su mamá No, por los sí, licuados que se espesos. Yo creo que era Hay generación. un Así buen está de bien. cosas los licuados, sí. A ver, ¿qué vamos a comer, Miriam? Dinos. Vamos a comer un guisado mexicano, que todos van a perdonar que yo no soy muy buena en la cocina mexicana, obvio. Pero pues es una base de un tamal que está comprado aquí en la tamalería del barrio, Okay. con un guisado que contiene calabacitas, jitomate, champiñones y pollo. Qué rico. Gratinado con quesito. Una base de tamal, me encanta. Sí, es Sí. como una... Sí. Es como un pie de tamal. Un tamal y pie. Es un tamal y pie. ¿Así un poco más? Hablando de ¿Quién más? los intercambios. ¿Quién más nos cuenta su historia? Ligia, vas. No. Ligia, ¿Por qué no? Yo soy observadora. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos. Yo he comido la mejor moqueca del mundo en casa de Ligia. En portugués, cuéntanos en portugués. Ven, Carmen. No, ¿No? no estoy confortável para Ok, hablar. ok. Sei que ¿Alguien? hay una trama en territorio mexicano que No, pero si no soy, yo no soy mexicana. no sé, pero vivía ahí. Ven allá, Nayeli. ¿Alguien más que A nos ver, quiera yo podría contar? decir un par de cosas. Ay, pero Está bien, así no empezó. Espérate. Tiene poquita De lo que crema, escribiste pero sí me hizo pensar mucho en la Ah. nostalgia. Y aunque sea un cliché, pues yo también pensé muchísimo en mi abuela. Y Pues más mucho que en lo que ella hacía, que podría decir un montón de platillos que echo de menos, que no puedo reproducir, o que cada vez que mi madre los hace me acuerdo de ella.
Pero me hiciste más pensar en que para mí mi abuela, cuando yo hablaba con ella, que pues los últimos 10 años de su vida yo siempre estuve lejos, mis conversaciones con mi abuela, y no sé si a ustedes les pasa con sus respectivas con familia, siempre eran de la comida, ¿no? Y a mí me hacía mucha risa porque mi abuela siempre tenía que estar en dieta supuestamente porque tenía azúcar y no sé qué. Y siempre que la llamaba era, empezábamos a hablar y me decía lo que había comido, pero siempre me decía, no, si no he comido, como en mi acento andaluz, no he comido nada. Si lo único que comía ha sido un tomate cortado y me comí una lata con una anchoa y un trozo de pan, y luego de fruta he cogido un yogur y... Entonces me hacía muchísima risa de que ella siempre empezaba la conversación diciendo... y yo nunca era la que la juzgaba, ¿no? Pero siempre empezaba diciendo, no he comido nada. Y luego empezaba su relato y era, abuela, otra vez comiste muchísimo, ¿no? ¿Sabes que mi abuela decía, un trocito de nada? Y yo lo mismo, un trocito de nada. Un trocito, en cada lado un trocito, un trocito, nada. Y cuando la última vez, o sea, coincidió que bueno, yo soy de Jaén, fui pues, a casa de mis papás, a casa de mi abuela, y la última vez que la vi fue como muy rápido cuando ella finalmente murió, pero lo raro era que no, pues eso, que ya no se le antojaban las cosas, y mi abuela era lo más antojadizo del planeta, ¿no? Y esa última vez que yo la vi, yo le decía, abuela, de hecho era justo en Andalucía se comen caracoles en un vasito, no sé si te ha tocado a ti, Miriam. En Cataluña los puedes encontrar en Sants, en todos los barrios así más. Nosotros a la llauna, o sea, con una lata así con salsa. En Andalucía se toman con hierbabuena, con un caldo que lleva también picante, guindillas, ¿no? Y se toman... así con un palillo va sacando los caracoles chiquitos. Eso sí, igual, sí. Ajá. Igual, sí. Entonces a mi abuela le encantaban y la vi como en esta fecha, junio, sí, justo junio, y yo había comprado caracoles de donde a ella le gustaba, que los llevé a casa y me dijo, no se me antojan. Y yo dije, me rompió el corazón, ¿no? Y esos días que estuve con ella yo veía que no se le antojaba la comida, ¿no? Y yo me tenía que ir a Estados Unidos precisamente a San Luis Obispo, porque iba a trabajar de asistente de enóloga ahí en una vinícola. Y a las pocas semanas mi abuela falleció, ¿no? Así muy repentina. Y bueno, cuando leí lo del duelo, o sea, a mí me vino muchísimo esa historia que les comparto. Y luego del hablar por teléfono por comida que te da tanta familiaridad. Todavía con mi madre sigue, o sea, parte de las cosas, inclusive por teléfono, siguen siendo de comida. En mi infancia me acuerdo, yo creo que todas mis tías, la familia de mi madre, con la que yo crecí, son 9 hermanos. Todas las hijas, mis tías, yo creo que todos los lunes se comían lentejas, todos los martes en todas las casas. Sí, eso es un no clásico. Entonces yo ese menú lo tengo bien interiorizado y todavía en cierto modo lo reproduzco. Obviamente que ya no puedo y que ya he entrado en las modernidades de pues ya no le pongo carne, o ya no le pongo esto, o me lo como con tortillas en lugar de con pan, o le añado, no sé. Pero bueno, sí, eso era lo que me vino pensando en el duelo, ¿no? Especialmente. Por cierto, ¿alguien quiere picante? Porque tengo una salsa macha o una salsa Yo sí, por favor. martajada. ¿Sí? Yo justo estaba pensando en ese refrán, hablando de refranes, porque a mí me encantan los refranes de enfermo que coma, ¿qué dice? Enfermo que come y mea, el diablo que se lo crea. Es un refrán muy mexicano. Y sí, no, o sea, como que sí creo que el antojo es algo como muy de vida, ¿no? Y de vitalidad. Totalmente. Pero que también los enfermos, o sea, ahora que estaba con esta queridísima amiga en el hospital, pues lo que se le antoja son frijoles, ¿no? Entonces decía, unos frijoles, porque se me ocurrió decir, no sé por qué dije frijoles, y dijo frijoles, me urgen unos frijoles. Y pues sí, claro que se te antoja hierro, ¿no? O sea, como que el enfermo pues también se le antojan las cosas que necesita el cuerpo. Entonces, pero sí, o sea, como que los antojos tienen tanto, ¿no? O sea, como que tantas facetas de recordar o de estar vivo, o sea, como de querer, de deseo, pero pues también de que el cuerpo tiene una forma de hablar a través de los antojos también y te dice, necesitas
¿no? Necesitas azúcar, o necesitas hierro, o necesitas distintas cosas, ¿no? ¿Prefieres esa que la matcha? No, yo creo que prefiero la matcha. ¿De qué es esta? Es una salsa martajada con chile diverso que no controlé yo, pero llegó de una cooperativa. A ver. A mí me gusta mucho la salsa matcha, la verdad. A mí también. A mí también. Qué rico. Ahorita me hiciste pensar cuando mi hijo Emilio lo operaron del apendicitis, tenía 3 añitos, Mi ¿no? vida. Poquito. No, estaba por cumplir 4. Y tuvo peritonitis, se complicó y entonces lo tuvieron en ayuno mucho tiempo. Me acuerdo incluso que Miriam decía, pero ¿por qué tanto tiempo en ayuno? Pero era como, tenemos que asegurar que no haya infección, etc. Entonces, 3 días estuvo en ayuno, una cosa así, y cuando ya por fin le dijeron, ¿no? Puede comer en el hospital, le llevaron unos chayotes hervidos y unas zanahorias, ¿no? Y él lo vio y dijo, mamá, quiero comida. Todo el mundo asumió que como se estaba muriendo de hambre, aunque tenía, bueno, el suero intravenoso, iba a comer lo que fuera que le pusieran. Pues sí. Y no, él se negó y así chiquitito me dijo, se pasó la autoridad de la enfermera y dijo, yo quiero hablar con el doctor. Yo quiero comida. Y Pues habló sí. y dijo, bueno, pues le hablé al doctor y le dije, tenemos esta situación, y pidió pescado. Y se comió así, rompió el ayuno con un pescado de este tamaño, y después fue muy lindo como el médico como para tratar de no también como Un poco exquisito. tener esta visión No, sí, totalizante de la medicina, ¿no? El médico llegó y le dijo, bueno, ya te dieron tu pescado, ¿estás contento? Y le dijo, no, ahora quiero una oreja con chocolate. Y en vez de decirle no, porque eso es muy malo, porque tu salud y te acaban de operar y todo, le dijo, vayan por una oreja de chocolate, con chocolate para el niño, ¿no? Pero sí, como estas necesidades, por decir, no nada más son fisiológicas de hierro, supongo que la oreja con chocolate, no sé si tenía fisiológicamente algún argumento, pero él también O el necesitaba. gozo, o sea, como que el gozo de sentir el cuerpo enfermo, o sea, cómo vive el placer un cuerpo enfermo, pues con un gozo, ¿no? Y entonces buscas el gozo en donde sea, y parte de ese gozo pues es la comida. Pues, Nosotros en el hospital, mi madre estuvo internada mucho tiempo con un accidente muy grande y empezamos a generar una despensa en su cuarto. Entonces lo primero que pidió, por ejemplo, fue aceite de oliva, un jitomate fresco, por ejemplo, ¿no? Y hubo un momento que había una nutrióloga ahí en el Hospital Español en Puebla que lo descubrió y se puso muy, muy mal, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo le dije, no tengo ningún problema, o sea, tomándome la responsabilidad de la fiesta. No la fiesta. No pasa nada, te aseguro que no pasa nada y tal. Y casi que le saco la cédula, ¿no? Pero pues no tengo cédula profesional, pues, ¿no? Pero era muy loco mi mamá, cómo llegó a un punto donde después de haber estado en terapia intensiva ya, me acuerdo mucho, por ejemplo, la primera vez que se levantó a bañarse, una amiga suya que es psicóloga, y yo la metimos a bañar, y entonces le decía a su amiga, tócate el cuerpo, tócate. Le decía, tócate, para reencontrarse, ¿no? El siguiente paso fue el que ella empezara a pedir comida, ¿no? Entonces acabamos ya con unas comilonas allá adentro, pero era un trafiquerío de comida, porque me acordé ahora tanto con Emilio en el hospital, ¿no? En el ayuno, pero además de esa cosa, ¿no? O sea, los enfermos necesitan sus sabores. Y si se acuerdan cuando el temblor que hicimos ese proyecto con los estudiantes, ¿no? Hicimos ese proyecto con los estudiantes para ir empezándolos a traer otra vez a la universidad, porque, o sea, como la UAM estaba en una zona que había sido muy lastimada con el temblor de 2017, y de hecho había muchos profesores que viven por la zona, que habían tenido problemas con sus casas, etcétera. Entonces había como una dificultad de reactivar las actividades. Una cosa que hicimos fue un proyecto, que Ayari también estuvo, de la alimentación en los albergues y alimentación en emergencias, ¿no? Y una cosa que descubrimos cuando los chavos empezaron a ir y empezamos a ver los albergues, es que la gente necesitaba sus sabores en los albergues, ¿no? Necesitaba sus sabores. Y ese reencuentro con los sabores era algo muy importante, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que hicimos es que la gente en los albergues, en emergencias, haga turnos para cocinar, que no sea solo una cocina centralizada de un solo sabor, sino que la gente que está en esos albergues, que va a ser temporal, pueda periódicamente también cocinar para tener su sazón, sus sabores, porque eso da como mucha calma, ¿no?
Eso da como Pues mucha la pandemia fue eso también, ¿no? O sea, como que yo creo que nunca cocinamos, creo que nunca se habían vendido tantas máquinas para hacer pan que en No, la bueno, lo del pandemia. pan era un O sea, yo, de Pan y hecho, basta, ¿no? yo con Ariadna, una amiga Ariadna Acevedo, Salud, tengo salud. una columna sobre el papel del baño, porque ella es una historiadora, entonces hicimos como una columna sobre la obsesión de comprar papel del baño y la historia del papel del baño y todo, ¿Estás ¿no? bien? Y entonces, ¿Quién quiere me acuerdo que Hay otro, consultamos un libro que se llama The History of Shit. Sí, es re buena porque habla como de todo el sistema, pero bueno, me estoy desviando. El punto es que o sea, en la pandemia nos dio por cocinar un montón de cosas, o sea, de panes, de todo, o sea, nos volvimos súper sofisticados en la cocina durante la pandemia y es, de hecho, muy raro ahora que pienso en lo que escuchamos en el coloquio, que justo de repente la pandemia ya ha hecho que se aumentara la comida a domicilio, porque también se aumentó muchísimo la manera tan sofisticada en la que cocinamos durante ese tiempo, ¿no? Porque teníamos mucho tiempo para hacerlo. O a lo mejor también porque nos confortaba un poco, nos causaba como mucho confort estar encerrados pero comiendo. Pues yo vivo con mi mejor amiga, entonces pasamos la pandemia juntas y pues la verdad es que si no hubiéramos estado en la pandemia juntas nos hubiéramos vuelto locas, yo creo que por separado. Y nos reímos mucho ahora porque en la pandemia tuvimos como muchas etapas de alimentación, ¿no? Entonces la primera etapa, o sea, como que el primer año sí ella y yo nos quedamos encerradas, su familia es de Morelos, la mía vive aquí, pero nos quedamos las dos encerradas y pues no vimos a nuestras familias, ¿no? O sea, las veíamos únicamente como por la pantalla. ¿Y por cuánto tiempo? Como por un año. Wow. O sea, sí nos volvimos un poco ¿qué paranoicas. Y entonces, además, todo ese tiempo veíamos las conferencias de Gatell en las tardes. Entonces, o sea, trabajábamos en la mañana y cuando daban las 6 en punto, era como de, vamos a descansar, pero vamos a ver la conferencia. Y la acompañábamos siempre como con algo de comida. Entonces, la primera etapa de esta pandemia, como que la acompañábamos con papas, ¿no? O sea, comprábamos estas papas a granel, como de esas sabritas, pero a granel. Y tuvimos como esa etapa. Después nos pasamos a la etapa cuando se empezó como a complicar todo mucho más y que nos empezaron a preocupar más los padres. Una etapa de gin tonics y margaritas. Tuve mi etapa de gin tonics, son lo máximo. Después pasamos a la etapa del pan, como de pan, o sea, pasaba el panadero, bajábamos a comprar pan, estuvimos en esa etapa. Y después nos fuimos ya a la etapa un poco más saludable, porque claro que además, o sea, mi historia con la comida tiene que ver mucho también como con el cuerpo enfermo, ¿no? O sea, yo vivo con un cuerpo enfermo como de manera muy cotidiana. Entonces en la pandemia a mí me diagnostican resistencia a la insulina por comer papas y pan y margaritas seguramente. Y entonces ella me dice, no, vamos a tratarlo en lugar de preocuparnos. Nos inscribimos a clases de yoga y todo, y empezamos en la etapa como de estas canastas de los alimentos saludables y las cadenas agroecológicas y cortas, y que afortunadamente pues llegaban a la casa. Yo vivo en un barrio pues, popular por el norte, y pues este tipo de cadenas no llegan allá, ¿no? O sea, eso no llega. Y uno lo trabaja. Más allá de la Roma. Más allá de la Roma eso no llega, claro. Entonces esa sí llegaba, entonces tuvimos ya nuestra etapa como de tener verduras que normalmente no encontramos en el mercado y empezamos a comer como mucho más saludable, por así decirlo, y empezamos a salir mucho más. Ahí ya como que tuvimos un escape, pues otra vez de regresar como a la vida normal, por así decirlo. Pero bueno, eso, o sea, la verdad es que la pandemia para nosotras sí fue como súper complicado. Pasamos por un montón de etapas, las seguimos recordando todavía como mucho porque nos causa como mucha risa que hayan sido como tan marcadas. O sea, para nosotras sí fue como muy marcado todo. Y que pues eso, la verdad es que nos pasó como muy rápido, aún así que estuvimos un año encerradas, eso nos pasó como muy rápido. Nosotras sí no pasamos por la etapa de cocinar pan, porque ninguna de las dos cocinamos, o sea, también es como una característica nuestra. No cocinamos mucho, pero bueno, terminamos sobreviviendo. ¿No? Entonces acá estamos. Es que aparte también como más jóvenes, ¿no? O sea, a mí una de las cosas que Abril, también un poco más. me quedé pensando es en como la etapa de vida de mis hijas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, no sé, tengo Espérame. una
No, ya, gracias, ya. ¿Con eso? Ya, con eso. Oigan, hay otro. Suficiente. ¿Alguien quiere más? Tengo otro. Muy bien. Otro perdón, No, ya, continúa. creo que está bastante... Pero que quede el registro de que estuvo delicioso. Delicioso. Agradezco que hayan repetido, porque yo soy Que como quede, madre que judía. En el nombre me lo pusieron. Ya perdóname, Abril, No, pero no, te no, tenía que no, para interrumpir. nada, no. No, yo, o sea, lo que estaba diciendo es como, lo que iba a decir es que también he observado, que esto ya es observación, que quizás me equivoque, como cómo le cambió a mis hijas, ¿no? O sea, porque pues como me cambió a mí, pues ya saben, ¿no? Como más sano, como lo que me da la gana, como cuando me da la gana. Es más, a veces no recojo nada, y antes de eso no me pasaba, porque pues como que quieres crearles un espacio, limpio y ordenado, pero pues ya cuando se van, dices, Y el pues, ejemplo. limpio, el ejemplo. O sea, como que sí te persigue un poco ese mandato. Pero luego también ellas, ¿no? O sea, porque ellas sí, creo que la única vez que me buscan, sobre todo mi hija pequeña, es para preguntarme cómo cocinar algo. O sea, no hay ningún otro tema. O sea, no me necesita para absolutamente nada más que para saber cómo se hacen las hamburguesas de lentejas, así como cosas que a ella le gustaban, que pues quiera hacer. Y eso les hice un recetario, porque les hice un recetario como de las cosas que les gustan. Pero una cosa que sí me dio mucha risa es que era muy exagerada mi hija para las fechas de caducidad. Entonces, si la crema caducaba, era como, ay, no, yo ya no quiero, espero que no escuche este podcast, pero no, yo ya no quiero. Y entonces era una desesperación. Bueno, ahora ya se ríen porque dice, o sea, la hermana me dice, se come todo echado a perder. O sea, como que no te puedes imaginar las cosas que comí, o sea, con hongos, y se los quita, se come todo. Entonces le digo, ¿qué cambió, no? O sea, porque aparte no hace mucho que se fueron, pues, me dijo, es que no lo puedo tirar. O sea, ya lo tengo que tirar yo, porque nunca la puse a tirarlo, o sea, no le dije, ok, o sea, como que nunca le dije, sí, está bien, tira la crema, sino que, pues, era como, por favor, ¿no? O sea, como era el pleito en lugar de decir, pues, tírala tú. Porque entonces ya no la puede tirar y entonces ya se la come, y también porque ya le cuesta, ¿no? O sea, como que ya siente que le cuesta a ella, aunque me sigue costando a mí. Sí, pero tiene que administrar ella, ¿no? Y la otra es que no se puede imaginar lo que yo sufrí para las frutas y verduras. O sea, era una lucha constante con el tema de las frutas y verduras. Y entonces de repente, ¿no? La chica crece y tiene un novio vegano. El karma. Y no te puedes imaginar lo que come ahora. O sea, como que voy, la veo y son ensaladas de kiwi con garbanzo. O sea, yo digo, con betabel, con berenjena. O sea, como que ya digo, no puede ser. O sea, como que lo que nunca me hubiera imaginado que toda mi desgracia se iba a solucionar con un novio vegano. O sea, jamás. Todo lo que yo no logré en tantos años, llega este chico hermoso, porque está precioso. Y ya, mi hija come increíblemente bien. O sea, ya, su balanza. Entonces, pues a lo mejor el sistema de salud tendría que pensar en estrategias. No, pero que estás como si subestimando, no es el novio, simplemente se fue y ya se está convirtiendo en sí. Exacto. No, pero lo que exacto, dijiste ¿verdad? de que te llama con las recetas, me recuerda, hay un escritor serbio, Momo Kapor, que tiene como un relato, chiste sobre el pasulj. El pasulj es como una sopa de frijoles muy típica en Serbia, el pasulj más caro del mundo, y es el hijo en Chicago, porque hay muchos inmigrantes no serbios en Chicago, en los 80, o sea que no, la llamada costaba mucho, cada momento que llamaba a su mamá y así de, mamá, pero los frijoles, ¿cómo están? Entonces como el plato de pasulj más caro del Pues sí. mundo. Sí. Pues yo pienso que fíjense cómo todo tiene que ver tanto como por la memoria, como por la nostalgia, ¿no? Pero también pienso que tendríamos, o sea, me gustó mucho eso que decía Diana, de decir, yo ya soy mis papás en el futuro, ¿no? Entonces, y todavía eso todavía vendrá, porque el día que vengan las hijas de Abril va a rellenar el refrigerador Por supuesto. de todo para que sus hijas hagan lo mismo que hacías tú y tu hermano cuando llegaban de la universidad, ¿no? Yo lo vivo más o menos cada 2 semanas. Sí, porque mis hijos, o sea, están con su padre, uno de mis hijos está con su padre 2 semanas y 2 semanas aquí, y Ceci más está aquí 4 días y allá 3 o así, ¿no? Pero cuando ya como que ellos ya van a llegar, yo empiezo como a organizar, pues, ¿no? De otra manera. La comida del refrigerador, y efectivamente, o sea, ayer llegué
Y dije, este refrigerador es una vergüenza, ya, o sea, llegan las moscas y se estrellan, pues, ¿no? Y acabo haciendo eso, pues, ¿no? Pero mis hijos ya están en esa cosa de que llegan y vienen, regresan a la casa buscando los sabores, pues, ¿no? Buscando aquellos sabores que saben que van a abrir el refrigerador y van a encontrar todas esas cosas que tú dices que tus papás tenían cuando ustedes iban. Y eso yo lo viví también con mis papás, ¿no? Todos estudiábamos fuera y cuando regresábamos era así como... Y por ejemplo, en la Navidad era una cosa así que yo decía... Bueno, ¿qué onda con mi mamá? O sea, acumulaba una cantidad de comida que estaba a cada paso, desde pasas con chocolate a la entrada, hasta, ¿no? Sabores que, o sea, que las festividades como todavía se vuelve más, ese asunto de la comida de nostalgia se vuelve más importante, ¿no? Entonces había una cantidad de comida estúpida así de, ¿qué vamos a querer desayunar? ¿Qué vamos a querer comer? ¿Qué vamos a querer no sé qué, no? Pero ese son como, o sea, hay una cosa de nostalgia y al mismo tiempo hay una cosa... que eso tiene un papel de transmisión cultural, ¿no? Sí. Y es algo que yo también, por ejemplo, insisto mucho con mis estudiantes o con la gente que me pregunta, ¿cómo puedes ver qué cosas son importantes observando cómo se hace la transmisión cultural, ¿no? La transmisión cultural en comida es fundamental observarlo, ¿no? Cómo se enseña a los niños qué comida es para el desayuno, cómo se enseña a los niños a seleccionar el jitomate adecuado para cada cosa, cómo se enseña a los niños que ese sabor sí, este sabor no, cómo se le enseña a decir, está hongueado, ya tíralo, ¿no? O mira, en según qué cosas el hongueado no, porque no recortas una tortilla hongueada, No. pero sí un queso lo partes, le quitas la parte hongueada y vas adelante, ¿no? Entonces, todas estas cosas son como aprendizajes y o sea, ese papel de la memoria y de la nostalgia tiene también un papel de transmisión cultural, ¿no? Y te transforma. O sea, yo una cosa que también he dicho es como, algún día voy a terminar en la cárcel en algún país, porque... No te puedes imaginar mi contrabando de comida. O sea, yo soy la señora que llega así con su maletota y le preguntan, ¿trae algo? Y dice que no. Y traigo chilorio, carne seca, tortilla. Las cosas les llevé tlacoyos, así. Fui al mercado y les llevé tlacoyos frescos. Porque yo quería que comieran tlacoyos. Y ya, y por supuesto que me preguntaron qué trae, nada, cero. Obvio. Y entonces ya es como, pero si es un polvito, pero si es no sé qué, pues es pa' mi hija. O sea, como si les importara a los agentes, es pa' mi hija. O sea, no, es muy chistoso. O sea, las cosas que uno hace por la comida y la nostalgia son... No, bueno, pero es el síndrome del jamaicón, ¿no? Sí. Es el famoso síndrome del jamaicón. Pero ¿saben qué? O sea, creo que justo estos días, escuchándonos, ¿no? En el coloquio, yo me quedé pensando mucho en el tema de la aspiración. Como que siento que hablamos muchísimo, ¿no? De la nostalgia, la memoria, la identidad, como una cosa retrospectiva y pues longitudinal, pero hacia atrás, ¿no? De la comida. Pero justo está esa cuestión como aspiracional con cómo comemos también. Y siento que se puede notar incluso en la cuestión intergeneracional, que hay comunicación intergeneracional que no es simplemente de las generaciones más grandes, así unos más jóvenes y no llamamos a la mamá para que nos pase receta, sino también de enseñar a nuestras mamás, como no, pues eso ya no se come, la margarina, guácala, ¿no? Ahora esto está de moda. O llega con el novio vegano y está así de no, pero así, ¿no? Y siento que eso también es una cosa que pasa, ¿no? Que es intergeneracional, pues que a lo mejor pensamos un poco menos, ¿no? Pensando en eso de como ciclos de vida y de cómo... Porque siento que sabemos que los niños chiquitos influyen mucho lo que comen, lo que se come en la familia, por sus gustos, si no le gusta al niño chiquito, no me acuerdo quién decía, tú tal vez, ¿no? Si sabes que tu hijo no va a comer berenjena, pues ya no vas a cocinar algo con berenjena, porque es una pesadilla entrar constantemente en esa batalla. Entonces... Pero ya como cuando son más adultos, más grandes, también hay una comunicación. Entonces siento que eso es interesante. Y también la cosa aspiracional, o sea, en el sentido de, no me acuerdo quién estaba diciendo, una de las nutriólogas hippies, pero eso como, dejen de ver el Instagram y el salmón y las barbas, para ver qué es lo que vas a comer. Y sí, por un lado, pero es que vemos Instagram para todo, o sea, es como un mundo donde se generan deseos y reproducen deseos y de ahí sacamos un montón de cosas, ¿no? Y siento que
es como importante, o sea, a ver, salmón es una cosa, pero el Oxxo y todos sus contenidos son muy aspiracionales, ¿no? Ay, yo quiero comer los Pringles, que son como las papitas más de prestigio, ¿no? Y siento que eso es algo que a veces como que hace falta, ¿no? Como miramos hacia atrás mucho, ¿no? Las cocinas tradicionales, ancestrales, es lo otro, ¿no? Familiares, y hay algo del futuro que estamos haciendo. Pues, pero luego es un futuro, o sea, por ejemplo, yo la vez pasada encontré que, yo te juro que yo creo que tengo unos 5,000 reels de recetas de Instagram que jamás he hecho y jamás voy a hacer. Pero me produce mucho placer, Pues pero sí, de verdad hay un placer en verlos y decir, ay, un día voy a cocinar, camarones rellenos con coco, o sea, como que cosas que nunca, y yo sé que no las voy a cocinar nunca, pero hay algo de, como de ese estar coleccionando quizás aspiraciones, o en mi futuro va a haber crepas, en mi futuro voy a aprender a hacer bagels, por ejemplo, o sea, ¿quién caramba sabe hacer un bagel en este país? La verdad es que nadie. Pero ahí tienes como todas las recetas guardadas. O sea, de verdad, yo creo que tengo más de 5,000 recetas guardadas que no hago y nunca voy a hacer, pero yo siento que un día sí las voy a hacer. O sea, todavía no pierdo como la esperanza de regresar y decir, ay, pues esta. O sea, es esta receta. Pero hay algo en la receta que produce mucho placer. Antes, yo me acuerdo que yo coleccionaba, que por cierto, fueron los únicos libros que me dejaron. Ay, no sé si lo debería decir aquí, pero ya, ¿qué más? En el divorcio yo dije lo que sea, pero los libros de niños y los libros y los recetarios son míos, ¿no? Porque sí hubo, creo que lo único que nos disputamos fueron los libros, que es un temota, ¿eh? Yo les digo que aguas con sus bibliotecas porque, en fin, No las junté. Sí, No, yo me es un arrepiento de tema. haber puesto, porque yo acabé quitando, porque su presencia era demasiado. Entonces me arrepiento porque él ni se acordaba de lo que había y yo puse Ya una ves. edición especial. No, acá sí se acordaban. Y me arrepentí. Yo acá sí se acordaban, pero yo sí, hubo dos defensas absolutas. Eran los libros infantiles, que aparte eran toda mi colección, etcétera, y pues los recetarios. Porque los recetarios tenían esa cosa de leerlos antes de dormir y te calmaban. O sea, hay una cosa con las recetas que... Ok, perfecto. Quedó perfecto para el podcast. Sí, y el momento de No, Ok, lo que este es el momento. ¿Cómo es posible que salvé la maldita Garola? Iba a decir una grosería, ¿eh? Dale, tú dale. que esa uno a fruta veces es salva súper lo que no debe. Lo que no debe. Pero eso es como buena suerte. Exacto, es parte de la producción, personas, escuchas. Es parte de nuestra producción del podcast. Quedó perfecto. Quedó perfecto, maravilloso, artístico. Yo diría que... Como decía Bob Ross, fue un accidente, un feliz accidente. feliz accidente. Deliberado. Estético. A mí me dejó pensando lo que decía Tiana, y casi que es una pregunta, porque sí es cierto, yo en la teoría, en lo académico, soy una hiperdefensora de mirar al futuro y me cansé de toda esta recuperación del pasado o de esas ideas del pasado que no se construyen desde el presente. Pero sí que es cierto que ahora, escuchando a las que disfrutaba muchísimo esas historias, como que mirar al pasado es como reconfortante, placentero, no sé, no tanto como mirar al futuro si yo tuviera que hablar de mi propia historia alimentaria, ¿no? Como mirar al pasado es comidas más complejas, acompañada, con más tiempo, y lamentablemente en mi presente, por más que en la teoría defiendo los cambios, sí que siento que mi comida ha perdido cierto placer. No sé ustedes, si miran pasado, yo he perdido placer en mis formas de comer por las muchísimas condicionantes de mis formas de comer, porque en mi caso y más desde que me mudé a Ciudad de México, siempre como o con mi pareja y mi hijo y casi nunca comparto con nadie, no me da la vida para cocinar. La otra vez hice un gazpacho que no se tarda nada y me dio tanto placer y dije, todavía tengo ese sazón, pero no tengo tiempo para... Entonces sí que todavía en mi caso esa mirada pasado-futuro, como que el pasado tiene como todavía esa cosa de reconfortante, y en el presente no lo tengo tanto, quizás también por mi etapa. Pero eso puede tener que ver con no ciclo quiero. de vida, porque yo me pregunto si ese mismo momento que tú recuerdas con mucho placer, tu mamá lo recuerda
así como un como estrés. exacto, total, como yo lo sí, tengo porque ahora. el lugar Ajá. donde estás, ¿no? En el ciclo de vida sí te condiciona mucho. Sí, porque yo ahora justo con mi hijo batallo muchísimo pero sí, me dejaste pensar. Pero no me refiero tanto, como yo pienso más bien, o sea, como usamos a veces la comida para marcar, como futuros que queremos, o sea, un poco lo que Nelly narraba de las diferentes fases de la pandemia y que se tomaban ciertas decisiones, no, ahora vamos a comprar el bolsón de productores locales y vamos a fijarnos más, o sea, como que se usa para impulsar pues otros tipos de otros estilos de vida o identidades, como por más que se conserva muchas veces como la comida migrante, también hay muchas veces un cierto rechazo y como no, ahora sí vamos a empezar a comer hamburguesas y no sé qué, ¿no? O sea que es un intento de transformar algo a través de... Y que al final de cuentas, eso que también, no me acuerdo qué, se estaba escuchando mucho y anotando cosas y no me acuerdo quién dijo qué, pero eso de como la cuestión del deseo y de por qué deseamos cosas es una pregunta que se ha dejado mucho a la industria y me parece tan claro, o sea, como no nos interesamos mucho, ¿no? En como esa cosa de entender bien los deseos. Mira, por esto sí, porque hiciste... Sí. Yo así bien No, está bien. No, lo peor de todo es que lo vi venir y en lugar de salvar el plato, que era romperme, Pero había dos, salvé. se hubieran caído los dos. Sí. Entonces, pues bueno, estamos aquí, para los que nos están oyendo en el podcast, estamos viendo cómo no volver a romper algo. Voy a ofrecer postre y café. ¿Quién quiere café? Todos. No, yo ya Yo no, quiero no café. duermo hasta ¿No? ahora. Ok, Sí. 1, 2, 3, 4, vale. Fíjate que yo quería decir algo con lo que dijo Carmen. Yo creo que en y que tiene que ver, alguien dijo que tenía que ver con el ciclo de vida. Yo durante mucho tiempo perdí el toque de hacer la comida, porque la hacía alguien más, porque yo llegaba, porque tenía mucha prisa, porque los niños eran muy pequeños, tenía mucho trabajo y había que cuidar a los niños, y había que crecer académicamente y había que hacer y la pandemia me regresó el toque, porque la pandemia me volvió a sosegar. Y mis hijos ya estaban grandes y había un montón de cosas que yo ya no tenía que resolver, y de hecho yo ya no tenía que llevar a nadie a la escuela, ¿no? E incluso la pandemia rompió eso, ya no volvió a pasar nunca más, porque mi hijo chico ya, pues de ahí pasó a la universidad, entonces yo ya, eso ya no, ya dejó de usar el transporte escolar, todo ese tipo de cosas, y mi toque regresó. O sea, no solamente, digamos, mi gusto, mi tiempo, sino que yo sentí... No, pero yo incluso sentía que había perdido la capacidad de cocinar. O sea, que no me quedaban bien las cosas. Y pude recuperar el toque. Yo creo que todos hemos sentido en algún momento de nuestra ¿Verdad? vida que no nos quedan bien las cosas. Exacto. Y Y siento que después, ahora ha vuelto. Sí, como que regresa, ¿no? Y siento que tiene que ver con un momento en donde puedo tener calma o incluso ayuda o incluso la búsqueda de Cecilia. Antonio también, Antonio ya está en eso también, ¿no? Pero sí pienso que ese momento en el que tú dices, yo pienso que he estado ahí también. Y pienso que es algo que ya pasó y pues a lo mejor tiene que ver con la edad, pero hay muchos como momentos que siento, ahora los veo, pues, y en ese momento que decía, Abril, ¿en qué momento de la historia culinaria uno está? O sea, mis hijos no están fuera todo el tiempo, entonces no estoy en ese momento de nido vacío, pero sí que hay muchos días que yo me doy cuenta, yo como sola. Yo como sola muchas veces, ¿no? Desayuno como ceno sola, ¿no? Pero no me es particularmente difícil porque en todo caso mis hijos están pues a 500 metros o a 1 kilómetro, o sea, no es que estén muy lejos, pues, ¿no? Entonces si yo al día siguiente les digo, oigan, eso sí, si los digo, los invito a comer a tal lugar, esos dicen luego, sí, ¿no? Sí, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una cosa como de ciclo vital donde hay momentos donde la cocina no es importante en nuestras vidas y hay momentos donde se vuelve importante en nuestras vidas. E incluso pienso que yo estoy en un momento donde mi cocina es particularmente importante para atraer otra vez a mis hijos a comer. No solamente para que yo les diga vamos a comer a tal lugar, sino que yo les diga, ¿qué les parece si hacemos tal? Y yo sé
que si yo les ofrezco un platillo en particular, ¿no? Ellos van a mover su agenda para venir a invitar a alguien, pues, ¿no? Y siento que mi toque, eso que tú dices, yo sí creo que, o sea, yo sí siento que hubo una época que yo no cocinaba bien, que había cocinado bien y dejé de cocinar bien, y ahora vuelvo a estar, digo, no sé si bien, pero que estoy tranquila con lo que estoy cocinando, o sea, que puedo ofrecer comida bien. Cualquier cambio, o sea, yo creo que cualquier cambio, o sea, como que la inspiración puede venir de un montón de lugares, o sea, desde que ya tienes tiempo hasta que los hijos se van o regresan o los quieres o lo que sea, hasta por ejemplo una nueva pareja, o sea, yo estaba pensando que también las nuevas parejas llegan con sus recetas, ¿no? Y entonces como que una nueva pareja es una nueva receta, siempre. Claro. ¿no? Y además muchas otras cosas maravillosas son nuevas recetas, entonces como que también empiezas como a experimentar pues lo que la otra persona come y empiezas tú también a enseñar las cosas que tú sabes cocinar y no sé, o sea, como que sí se me hace que la dieta cambia muchísimo, ¿no? Con los cambios de vida que uno tiene. Pero bueno, pues llegamos a una hora, pero... Bueno, pero iba a decir nada más una cosa sobre esto del toque y las parejas y demás. A mí fue muy claro cómo mientras había tenido toda una como acumulación de prácticas y de saberes, ¿no? Para ir cocinando, en el momento que me embaracé, lo perdí todo. No se me, o sea, si le trataba de ponerle, ¿no? de hornear, no se me inflaban las cosas, o se me quemaban, o no me sabían, o no le ponía sal, o le ponía demasiado, y por literal 10 años no pude. Era yo la que cocinaba cuando, ¿no? Algo en la familia, ay, tú trae tal cosa que tan rico, y yo así, no, pues ya no me sale, yo había dado por hecho que había perdido, yo hasta pensaba que era algo como fisiológico, que con el embarazo dejé de, ¿no? Al principio me daba náusea y así, y después me di cuenta que dejé de prestarle atención a una sola cosa durante mucho tiempo. Y la cocina, si tú estás haciendo eso y otras 80 cosas, no te sale porque se te pega, porque se te pasa, porque, ¿no? Pasan cosas, ¿no? Tienes como que, o por lo menos a mí, me ha pasado que tengo que concentrarme, y últimamente que me quedé sin ayuda en casa, no sabía yo cómo delegar eso, ¿no? Ese toque, ¿no? Del que hablan ustedes. Y he recuperado justamente en este ritmo frenético que tiene uno cuando tienes que resolver, que tienes que salir y tienes que, ¿no? Trabajar y dejar las cosas hechas para los niños y que nada más lo calienten y todo. Empecé a recuperar una serie y una cucharadita de esto, y entonces una pizca de tal, y, ¿no? Y lo marino y lo dejo un ratito y luego regreso, que había completamente perdido desde el embarazo. Y respecto a la pareja, fue como al mismo tiempo un proceso, pues tal vez inverso de alguna manera, o no sé si, pero en donde pasamos con Simone etapas de mucho distanciamiento, porque yo estaba enojada, porque yo sentía que estaba haciendo demasiado, ¿no? Y él me decía, pues es que también no sueltas, o sea, no solamente quieres que yo cocine, quieres que yo cocine y que las cosas sepan como si tú las cocinaras. Y uno de los acuerdos que han logrado en esta última etapa, no sé si resolver, pero por lo menos hacernos pasar a otra etapa, ha sido que yo dejé de comentar. Me dijo, yo me voy a asumir los desayunos y los lunches de los niños. Y a mí me ha costado un trabajo ver que el sándwich no tiene ni mayonesa, ni mantequilla, ni lechuga, o sea, es una rebanada literal de jamón y de queso. Y es como, cierra la boca, o sea, si realmente quieres delegar, ese delegar pasa por soltar, y por soltar el sabor. Sí. Y me preocupa de alguna manera, no tanto que mis hijos no coman bien porque no hay fibra o vitaminas suficientes, sino que se acostumbren a esos sabores. Que le exijan que tenga mayonesa y mostaza en el sándwich. Exacto, ¿no? Entonces, soltar el sabor es como toda otra, pues, experiencia, ¿no? Cuando pero, uno quiere soltar. ¿sabes? Pensando en eso de los lunches, yo justo me quedé, yo no puedo soltar hacer los lunches de mis hijos. Tengo una cosa ahí como controladora, que además me encanta, son dos como las cajitas bento, y las voy armando. Y quedo como toda orgullosa, impresionada, y le saco una foto. Y nunca subo las fotos y las mando a ningún lado, porque es como, no quiero ser ese tipo de mamá, como la Pinterest mom, no sé qué horror. Pero últimamente he estado pensando,
¿por qué no? O sea, como sí siento que juzgamos esa como tipo de maternidad en general, que es como, ay, presumo la cosa que hice en forma de conejito, el arroz y leche, no sé qué era. Y pienso que es simplemente otra instancia de como, pues querer mantener muy visibilizado ese trabajo, porque al final de cuentas, pues es un chingo de trabajo que estás poniendo ahí, invirtiendo ahí. Y cuando juzgamos las mamás que lo muestran, que lo presumen, es como si alguien es pintor, o no, incluso su hobby, o su trabajo, y publiqué este libro, mira, y todos, ay, felicidades, o mira que dibujé esta cosa, increíble, mira, hice este lunch para mis hijos. A lo mejor te dicen, ay, qué padre, pero están pensando en general, qué hueva, qué horror, y es simplemente otra forma de como no querer reconocer, y bajo una cosa medio como progre incluso, sí, ¿no? Como Moralista, ¿no? O sea, como sacan el feministómetro y dicen, ¿por qué estás presumiendo la opresión? ¿No? Sí, no, pero no tendría por qué ser así, o sea, es una creación más, pues es sí. una creación más, y además es una creación, o sea, yo me doy cuenta porque sí disfruto muchísimo hacer cosas así como lindas incluso, y hay algo que me gusta del hecho de que sea tan efímero y se destruye. Bueno, ustedes han visto, yo hago pasteles, y sí subo como fotos en mis pasteles porque lo súper siento como creaciones, pero no me atrevo a hacerlo con otras cosas. Y siento que es porque efectivamente tengo una conciencia de ser. Sí, yo me acuerdo que yo tenía una amiga que no sabía cocinar y era hija de una feminista pues muy aguerrida. Y entonces la feminista le enseñó que las mujeres no tenían por qué cocinar y no tenían por qué aprender a cocinar. Y madre mía, o sea, nada más lejos, ¿no? Porque te hace muy dependiente. Claro. O sea, no saber cocinar te hace muy dependiente de alguien. Claro. Y entonces, pues no, o sea, yo creo que los lunches, o sea, sí hay obviamente un tema de distribución del trabajo y es una cosa que uno no suelta y que va a seguir, ¿no? Pero sí, o sea, como que, y además, sobre todo cuando pasa por lo afectivo, como hay cosas que pasan por lo afectivo que simplemente se hacen por eso, ¿no? Y pues que qué triste que nos estemos, o sea, lo único que nos falta es no cocinar, porque hay un mandato de que no se supone que no tenemos que cocinar. Pero también no sientes que tiene que ver con lo que se debería quedar en el ámbito privado y público, ¿no? Yeah. Como todo bien que hagas eso que te gusta, pero eso es ¿no? Como dentro de la casa. Sí. Pero luego vas a un restaurante y estás así de, ay, no, mira, y la foto, porque eso sí se puede, ¿no? Pero total. Hay algo, es una pérdida. O sea, que nosotras renunciemos a eso es una pérdida. Es una pérdida. Es una pérdida. Y sí creo ha sido muy estudiado cómo ha disminuido la transferencia de conocimiento culinario no tanto con una postura feminista, sino como por la salida de las mujeres al trabajo y a estudiar y todo. Pero yo creo que es una pérdida cultural, pues, ¿no? Y que ya, si vamos a ser muy feministas, pues incluyamos a los hijos, pues, ¿no? A los hijos varones. Pero pues, tiene ¿no? que ver, yo creo que también con esa cosa aspiracional, un poco, o sea, sí pensando en la cosa, es como no se transmite en parte porque visualizas, a ver, ¿quién cocina? Pues abuelitas, yo no quiero ser abuelita, ¿no? O sea, algo también de esa imagen de en quién te conviertes cuando cocinas. Y creo que hay más hombres jóvenes cocinando y presumiéndolo, por eso, porque no se sienten amenazados por convertirse en sus abuelas. Es como, no, yo soy una nueva masculinidad, no sé qué, pero no están como... Claro, porque se hacen un hot cake, claro. Un sándwich, un jamón y queso. No, pues yo sí tengo referentes, los mejores, bueno, mi abuela, pero los otros referentes de mejores cocineros son mi papá y el marido de mi mamá. Mi mamá tiene buen ojo. Eso es importante. Sí, me parece muy importante. Yo les digo a mis hijas que se casen, o sea, que estén con alguien que les lleve café a la cama. A mí me parece el acto más lindo del mundo. Sí, la verdad es que yo sí tengo la suerte de que me llevan una taza de café diario a la cama cuando me despierto. Y me parece que no hay otro requisito en el mundo además de ese. Pero bueno, ibas a decir de tu papá y de... No, nada más que los referentes creo que son cada vez más diversos, ¿no? Sí. Y
y no es tan reciente que hay referentes masculinos importantes en la cocina y no nada más el chef, ¿no? Sino creo que ya hay, o sea, por lo menos 20, 30 años que hay hombres que cocinan y que cocinan además con mucho cuidado y muy bien. Yo sé que cuando uno se acostumbra a ir a cenar a casa de mi mamá, ir a cualquier restaurante es como, incluso los restaurantes muy buenos en principio, ¿no? Porque... Aunque no deja de ser un happening, ¿no? No, el cocino no. O sea, en el caso de tu Ellos papá dos y en el cocinan, caso de ya yo, son los no. encargados en... Exacto, pero, por ejemplo, o sea, una cosa que había diferente en mis abuelas, una era que cocinaba cosas excelsas, pero tenía que pensar mucho los ingredientes y unos ingredientes que solían ser muy caros, etcétera, ¿no? La magia de mi otra abuela es con lo que hay. Exacto, eso es. Y eso es algo que, por ejemplo, es muy femenino. Sí creo que todavía es muy femenino. O sea, cocinar algo con lo que hay. Sí. ¿Sí? Y sí creo, porque sí siento que en el caso, y eso es algo que, por ejemplo, mis hijos cuando empezaron a eso, ¿no? Ellos me decían, bueno, vamos a ir al súper a comer. No, mijito. Tú vas a hacer la comida hoy con lo que hay. Espabila. Está bien. Espabila. Porque lo importante es que tú aprendas a ver con lo que hay, a ver cómo, porque hay muchas cosas. Entonces, Bueno, resulta que tú tenías antojo de enfrijoladas y no hay no sé qué, piensa en otro antojo, hijo. O sea, piensa en lo que hay y a partir de eso piensa. Pues, Yo ¿no? tenía un amigo cubano que me decía, no, ustedes no saben cocinar, ustedes tienen ingredientes. Claro, Una cosa es saber cocinar y otra cosa es tener los ingredientes. Claro, Así, con los claro, ingredientes que ustedes claro. tienen, pues yo, por supuesto que yo soy un chef. Y a mí con los hombres, Y la lo única dices cosa que me como pasa para es que ya, o sea, ya en lo, digamos, en el ámbito más, digamos, profesional o digamos, más formal, sí me sigue causando bronca que los chefs sean hombres y las mujeres sean cocineras. Claro, O sea, claro. eso sí me parece todavía que tiene que ver con, pues, con un desprecio al sentido del gusto, básicamente. Pero ahora se está reivindicando. El otro día estaba en una reunión, bueno, en el evento, ¿no? De transformación en sistemas alimentarios, y estaba ya una mujer que es chef, o sea, tiene su restaurante, pero ella se identifica como cocinera, ¿no? O sea, como un poco... Ya ahora muy la cocinera deliberada. Ya se reapropiaron. Exacto. Estaba frente a la cocina tradicional, ¿no? Claro, exacto. En esos contextos Exacto. en donde hay que... Donde te da un analizar. plus. Sí. Claro, qué interesante. Bueno, puse unos montoncitos.